Ok, comenzamos con el primer ejercicio de esta sesión número 7 del movimiento circular uniforme. ¿Qué tiene mayor velocidad angular? ¿La partícula A que recorre 160 grados en 2 segundos? ¿O la partícula B que recorre 4 pi radianes en 8 segundos? Ok, nos piden obtener la velocidad angular de la partícula A y de la partícula B y declarar cuál es mayor. Nos dan el desplazamiento angular de cada uno y también el tiempo. Vemos que hay una que nos dan el desplazamiento angular en grados. Bueno, hay que convertirlo a radianes. Usamos el factor de conversión. Pi radianes es igual a 180 grados. Así que puedo usarlo como factor. Al hacer esto elimino 2 grados y me queda como 160 sobre 180. Puedo sacar un factor común que es el 10 y puedo eliminarlo tanto en el numerador como en el denominador. Y también me queda como 16 pi radianes sobre 18. Y divido tanto el numerador como el denominador entre 2 y me queda como resultado final el desplazamiento angular A como 8 pi sobre 9 radianes. Y ya que tengo el desplazamiento angular, puedo calcular lo que vendrá siendo la velocidad angular, que sería el desplazamiento angular sobre el tiempo. En este caso, para la partícula A, 8 pi radianes entre 9 y todo esto entre 2. Aquí esto va a ser igual a 8 pi sobre 18, porque ese 2 sigue siendo una división. Así que multiplico el 9 por el 2. Y estos son radianes sobre segundo. Y aquí igualmente puedo seguir simplificando la fracción a 4 pi entre 9 radianes sobre segundo. Y esto es aproximadamente 1.396 radianes sobre segundo. Ahora para la velocidad angular de la partícula B. Aquí ya tengo el desplazamiento angular en términos de radianes. Así que simplemente efectúo la división. 4 pi radianes entre 8 segundos. Y convierto la división a su mínima expresión. Y me queda como pi entre 2 radianes sobre segundo. Y esto es aproximadamente 1.571 radianes por segundo. Entonces aquí puedo ver que la velocidad angular de mi partícula B es mayor que la velocidad angular de la partícula A. Segundo problema. La Luna da una vuelta a la Tierra en 27.3 días en una órbita casi circular con un radio de 3.8 por 10 a la 5 kilómetros. Suponiendo que el movimiento orbital de la Luna es uno circular uniforme, ¿qué aceleración tiene la Luna al caer hacia la Tierra? Bien, nos fijamos en nuestros datos, nos dicen que la Luna da una vuelta a la Tierra en 27.3 días, una revolución en 27.3 días, es decir, nos están dando el dato de el periodo. 27.3 días lo convertimos a horas y de horas a segundos y obtenemos 2.358.720 segundos. El radio nos lo proporcionan en kilómetros, lo transformamos a metros. Y nos preguntan por la aceleración que tiene la Luna al caer hacia la Tierra, es decir, la aceleración centrípeta de su movimiento. Para calcular la aceleración centrípeta podemos usar la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio o el radio por la velocidad angular al cuadrado. En este caso tenemos el periodo, así que podemos trabajar a partir de ahí, sabiendo que el periodo es una magnitud inversa a lo que vendría siendo la frecuencia. Es decir, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Hacemos esto y obtenemos que la frecuencia nos da aproximadamente 4.2396 por 10 a la menos 7 Hz, que es la unidad del Sistema Internacional de la Frecuencia. Con la frecuencia podemos obtener la velocidad angular, multiplicando esta frecuencia por 2pi. Al hacer esto,
tenemos que nuestra velocidad angular es de aproximadamente 2.6638 por 10 a la menos 6 radianes sobre segundo. Ya que tenemos la velocidad angular, podemos obtener la aceleración centrípeta multiplicando el radio por el cuadrado de esta aceleración, de la velocidad, perdón. Realizamos la operación y obtenemos que es aproximadamente 2.696 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo cuadrado. Seguimos con el problema número 3. Un estudiante quiere columpiar una cubeta con agua en un círculo vertical sin derramarla. Si la distancia de su hombro al centro de masa de la cubeta es de 1 metro, ¿qué velocidad lineal mínima se requiere para que el agua no salga de la cubeta? Ok, para que el agua no salga de la cubeta. Si queremos hacer esto en la vida real, ¿cuándo se podría salir el agua? Si la cubeta está abajo, en la parte de abajo del círculo, pues no se va a salir porque tiene como el suelo de la cubeta, la parte de abajo. Por los lados, pues podría, pero el principal punto de enfoque es cuando la cubeta está en la parte más alta del círculo. Ahí es donde hay más probabilidad de que se caiga el agua. ¿Y qué es lo que hace que se caiga el agua? La aceleración de la gravedad. Entonces, nuestra aceleración centrípeta tiene que ser mínimamente igual a esta aceleración de la gravedad, nuestra constante g. Y a partir de ahí podemos trabajar para encontrar la velocidad lineal, o también llamada velocidad tangencial, mínima, para que no se salga el agua. Ya nos dan el radio. Tenemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Hacemos el despeje y tenemos que nuestra velocidad tangencial mínima va a ser igual a la raíz de g, es decir, 3.1321 metros sobre segundo. 4. Un conductor ajusta el control crucero de su automóvil y amarra el volante, de manera que el vehículo viaje con rapidez uniforme de 15 metros sobre segundo en un círculo de diámetro de 120 metros. A. ¿Qué distancia angular recorre el coche en 4 minutos? B. ¿Qué distancia lineal recorre en ese tiempo? Ok. ¿Cómo resolver este problema? Analicemos el enunciado. Primero nos dicen que está en modo crucero el automóvil. Esto es importante porque va a permitir que el auto mantenga una velocidad constante. Es decir, su velocidad lineal va a ser de 15 metros sobre segundo. Y también dice amarra el volante. Esto también es importante porque va a ir en una dirección, no lo especifica, pero de entender que va a estar como curvado hacia un lado y hacia izquierda o derecha el volante. ¿Para qué? Para que haga un círculo. La trayectoria del auto sea un círculo y tiene que mantenerse con esa misma curvatura, por así decirlo, de volante. ¿Para qué? Para que haga el círculo de forma uniforme. Es decir, aquí se establecieron las condiciones necesarias para un movimiento circular uniforme. Y nos dan el diámetro del círculo. Y nos preguntan por la distancia angular y la distancia lineal. Distancia angular. ¿Cómo obtenemos la distancia angular? Bueno, sabemos que la velocidad angular es igual al desplazamiento angular sobre el tiempo. Así que, primero que nada, ocuparíamos el tiempo, el cual vemos que si nos lo proporcionan, 4 minutos. Entonces nos faltaría la velocidad angular. ¿Y cómo obtener la velocidad angular? Pues la obtenemos a partir de la velocidad tangencial o lineal, el radio, por la velocidad angular es igual a la velocidad tangencial y despejamos. Es decir, ese sería el procedimiento para obtener la primera respuesta. Establecemos los datos. Velocidad tangencial es igual a 15 metros sobre segundo. Diámetro igual a 120 metros. El desplazamiento angular no lo sabemos, es lo que nos preguntan. Y nos dan el tiempo, 4 minutos. Y también nos preguntan por la distancia lineal que recorre en ese tiempo, que le vamos a llamar S.
Esto va a ser importante en unos momentos. Ok, diámetro igual a 120 metros. Sabemos que el diámetro es el doble del radio, así que el radio va a ser la mitad del diámetro, es decir, 120 metros sobre 2, 60 metros. También nos dan el tiempo 4 minutos. Lo convertimos a segundos, multiplicando por 60 segundos. 240 segundos va a ser nuestro tiempo. Sabemos que la velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular. Así que despejando tenemos que la velocidad angular va a ser igual a la velocidad tangencial sobre el radio. Es decir, 15 metros sobre segundo entre 60 metros. Es decir, un cuarto de radian por segundo. Esta va a ser nuestra velocidad angular. Ahora, también sabemos que la velocidad angular es igual al desplazamiento angular sobre el tiempo. Así que despejando, tenemos que el desplazamiento angular va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo. Un cuarto de radian sobre segundo por 240 segundos. Y aquí se eliminan los segundos y nos queda como 60 radianes. Entonces el desplazamiento angular fue de 60 radianes. Y esa fue la distancia angular que recorrió el coche en esos 4 minutos. Ahora también, ¿qué distancia lineal recorre en ese tiempo? Aquí lo que podemos hacer es que la velocidad lineal es, después de todo, una velocidad. Así que podemos tomar a esa distancia recorrida sobre el tiempo. Es importante decir que no es como tal un desplazamiento. Es una distancia recorrida. Lo que vimos en las primeras clases, la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento. Porque en este caso va a ser pues la trayectoria que tiene el automóvil en este movimiento circular. Despejando, tenemos que la distancia recorrida es igual a la velocidad lineal por el tiempo. Hacemos la multiplicación y nos queda como 15 metros sobre segundo por 240 segundos. Se eliminan los segundos y tenemos 3600 metros. Ahora, también tenemos que, por ejemplo, nuestro desplazamiento angular es igual a la posición final del ángulo menos la inicial. Y si tomamos a la inicial como 0 grados, que es en la mayoría de los problemas, es lo común, como xf y xy, y normalmente nuestra xy, nuestra posición inicial va a ser 0, pues eso lo podemos despreciar y dejarlo simplemente como x. Aquí tenemos también que nuestra posición angular inicial va a ser 0. Así que podemos tener nuestra posición angular final igual a 60 radianes. Ok. Ahora sé que este ángulo θ va a ser igual a S sobre R, donde S es la longitud del arco de la circunferencia. Esto es algo que vieron en, no recuerdo si tercero o segundo semestre de matemáticas. Bueno, entonces puedo despejar de esta fórmula y saber que S, la longitud del arco, va a ser igual a mi ángulo θ en radianes por el radio, 60 radianes por 60 metros, y esto va a ser igual a 3600 metros. Entonces tengo que, para obtener la respuesta a esta pregunta número B, hay dos métodos. Ya sea usarlo de la velocidad tangencial es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo, o usar esto otro que es el ángulo en radianes va a ser igual a S, el arco de la circunferencia, sobre R. (5) Un carrusel efectúa 24 revoluciones en 3 minutos. Considerando su movimiento como uniforme, calcule su rapidez angular. La rapidez tangencial de dos personas, una a 4 metros y otra a 5 metros del eje de rotación. Bien, datos. 24 revoluciones, bueno, ese es el desplazamiento angular. 3 minutos es el tiempo que tardó en efectuar las revoluciones. 24 revoluciones, sabemos que una revolución es igual a 2 pi radianes. Hacemos la conversión y tenemos que el desplazamiento angular fue de 48 pi radianes.
Respecto al tiempo, convertimos los minutos a segundos y tenemos que son 180 segundos. Nos piden la rapidez angular. A veces va a decir rapidez angular. En este caso es prácticamente lo mismo que velocidad angular. Velocidad angular es igual al desplazamiento angular sobre el tiempo, donde nuestro desplazamiento angular es de 48 pi radianes sobre 180 segundos. Seguimos dividiendo la mitad y tenemos 24 pi radianes sobre 90 segundos. Estamos con un factor común el 6 y reducimos a su mínima expresión como 4 pi sobre 15 radianes sobre segundo. Y esto es aproximadamente 0.838 radianes sobre segundo. Y esa sería nuestra respuesta. Ahora, nos piden la rapidez tangencial de dos personas, una a 4 metros y otra a 5 metros del eje de rotación. En este caso igual, es velocidad tangencial. El radio de la persona A, en este caso voy a tomar al radio A como 4 metros y el radio B como 5 metros para tener una mejor organización respecto a las respuestas. Multiplico el radio por la velocidad angular, que en ambos va a ser la misma, porque el carrusel está girando a la misma velocidad, independientemente de en qué punto te encuentres del carrusel. Hablando de la velocidad angular, lo que cambiaría aquí es la velocidad tangencial. Al hacer la multiplicación, tenemos 16 pi sobre 15 metros sobre segundo. Y esto es aproximadamente 3.351 metros sobre segundo. Esto en cuanto a la persona A, que se encuentra a 4 metros del centro. Ahora, para la persona B, es el radio B por la velocidad angular. 5 metros por 4 pi sobre 15 radianes sobre segundo. Entonces tenemos que es 4 pi entre 3. Porque aquí lo que pasó fue que el 15 se descompuso en 3 por 15. Y quedó como 5 en el numerador y 5 en el denominador. Y pues se despreció. Lo eliminamos. Entonces la respuesta es 4 pi entre 3 metros sobre segundo. Aproximadamente 4.189 metros sobre segundo. 6. La rapidez tangencial de una partícula en una rueda giratoria es de 3 metros sobre segundo. Si la partícula está a 0.2 metros del eje de rotación, ¿cuánto tardará en efectuar una revolución? Bien, nos dan la velocidad tangencial, nos dan el radio, ¿y qué nos piden? El tiempo que tarda en efectuar una revolución, es decir, el periodo. Bien, sabemos que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Por lo tanto, despejando, tenemos que el periodo por la frecuencia va a ser igual a 1. Es decir, la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. Ahora, si tenemos que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia, entonces esto va a ser igual a 2pi por 1 sobre el periodo. Es decir, 2pi sobre el periodo. También tenemos que, entonces, despejando, la velocidad angular por el periodo va a ser igual a 2pi. Entonces el periodo va a ser igual a 2pi entre esta velocidad angular. Pero, ¿cómo obtenemos la velocidad angular? Bueno, acá arriba a la derecha tenemos que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Es decir, la velocidad angular es igual a la velocidad tangencial entre el radio. Es decir, hacemos esta sustitución en nuestra ecuación de antes. 2pi entre la velocidad angular, es decir, 2pi entre velocidad tangencial sobre el radio. Aquí podemos decir que 2pi es lo mismo que 2pi entre 1 y hacemos la división del sándwich. Los extremos por los extremos, pues lo que está en el centro. Y nos queda como 2pi por el radio entre velocidad tangencial por 1, que lo dejamos simplemente como velocidad tangencial. Entonces ya con esto despejado y en términos de los datos que tenemos, podemos realizar la operación. 2pi por 0.2 metros
entre 3 metros sobre segundo. Este 0.2 lo podemos expresar como 1 entre 5, un quinto. Y ese 5 lo podemos multiplicar por el 3, quedándonos de la forma de 2pi sobre 15 segundos. Y esto va a ser aproximadamente 0.4189 segundos. 7. ¿Qué periodo de revolución tiene una centrífuga de 9500 revoluciones por minuto? Ok, nos piden por periodo de revolución. Nos dan como dato 9500 revoluciones por minuto. ¿Qué es esto? Bueno, aquí por conveniencia lo vamos a tomar como frecuencia, pero normalmente las revoluciones por minuto son para la velocidad angular, pero también se puede tomar como frecuencia, porque la frecuencia es el número de revoluciones por cada unidad de tiempo. En este caso, nuestra unidad de tiempo es el minuto. Simplemente convertimos los minutos a segundos y ya tenemos en hertz nuestra frecuencia, que es de 158.333 Hz. Ahora, sabemos que el periodo es igual al inverso de la frecuencia. Es decir, realizamos la operación 1 entre 158.333 Hz y tenemos que esto es igual a 0.006316 segundos. Lo convertimos a notación científica y nos queda como 6.316 por 10 a la menos 3 segundos. Y este sería el periodo de revolución de una centrífuga de 9500 revoluciones por minuto. Es decir, ese es el tiempo que tarda en dar una revolución. Entonces, este es sumamente pequeño, va muy rápida esta centrífuga. ¿Qué es una centrífuga? Pues es de las máquinas que ponen ahí las pruebas, las tomas de sangre para separar las plaquetas, el plasma, glóbulos rojos, blancos, etc. 8. ¿A qué rapidez en revoluciones por minuto debe girar una centrifugadora si una partícula a 7 centímetros del eje de rotación debe experimentar una aceleración de 100.000 G? Ok, nos preguntan por la rapidez en RPM en la que debe girar, es decir, la velocidad angular. Y nos dan el radio 7 centímetros. Lo convertimos a metros, sabiendo que un metro es igual a 100 centímetros, es decir, 7 centímetros es igual a 0.07 metros. Ahora, dice que la partícula de 7 centímetros del eje de rotación debe experimentar una aceleración de 100.000 G. ¿Qué es G? Es la constante de la aceleración de la gravedad promedio en la Tierra. Entonces multiplicamos este 100.000 por esta constante, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y nos queda como 981.000 metros sobre segundo cuadrado. Esta es la aceleración centrípeta que debe experimentar la partícula. Ahora, sabiendo que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, y esto es igual también al radio por la velocidad angular al cuadrado, entonces de esta última ecuación puedo despejar mi W, la velocidad angular, y la cual es igual a la raíz de la aceleración centrípeta entre el radio. Realizo la división y luego la raíz y me queda como 3743.566 radianes sobre segundo. Convierto estos radianes a revoluciones, sabiendo que una revolución es igual a 2pi radianes, y los segundos a minutos, sabiendo que 60 segundos es igual a un minuto. Y tengo como resultado aproximadamente 35.748.422 revoluciones por minuto. Y esta es la velocidad angular que debe tener la centrifugadora. 9. La Tierra gira sobre su eje una vez al día y en torno al Sol una vez al año. ¿Qué es mayor? ¿La rapidez angular de rotación o la de traslación? Calcule ambos valores. Ok. Por simple intuición, ¿qué es mayor? ¿La rapidez angular de rotación o de traslación? Pues ¿cuánto tarda la Tierra en girar sobre su eje? Un día. ¿Y cuánto tarda
en girar en torno al Sol? 1 año. Con intuición podemos decir que la rapidez angular de rotación es mayor, mucho mayor que la de traslación. Que el movimiento de traslación es el que hace la Tierra girando alrededor del Sol, y el de rotación, donde la Tierra rota, gira sobre su eje. Ok, pero vamos a proceder a hacer los cálculos. Estos datos que nos dan son el periodo. Al proceso de rotación lo voy a llamar A, y al de traslación le voy a llamar B. Entonces el periodo de A es un día. Convierto de día a horas y de horas a segundos. Y tengo que el periodo del proceso A es 86.400 segundos. Y para el B, 1 año, lo convierto a días, y de días a horas y de horas a segundos. Entonces tengo que es igual a 31.536.000 segundos. Ahora, sé que el periodo es igual al inverso de lo que viene siendo la frecuencia. Y a su vez también la frecuencia es 1 sobre el periodo. Entonces, si tengo que la velocidad angular es igual a 2pi frecuencia y que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, entonces puedo sustituir esta nueva igualdad de la frecuencia aquí. Es decir, 2pi por 1 sobre el periodo. Y esto me queda como 2pi entre el periodo. Entonces la velocidad angular A va a ser igual a 2pi entre mi periodo A. Es decir, 2pi entre 86.400 segundos. Entonces tengo que la velocidad angular de mi proceso A es 7.272 por 10 a la menos 5 radianes sobre segundo. Y la velocidad angular de mi proceso B es igual a 1.992 por 10 a la menos 7 radianes sobre segundo. Entonces, ¿qué es mayor? ¿La velocidad angular de rotación o de traslación? Bueno, con los datos ahora ya podemos afirmar que es mayor la rapidez angular de rotación.